hija menor, mi hija me dijo, papá, no quiero ser musulmana. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué no quieres ser musulmana? ¿Qué te hemos hecho? Y ella dijo, los musulmanes siempre están enojados y siempre están matando gente. No quiero estar enojada, no quiero matar a nadie, solo tengo 7 años. Imagínate escuchar eso de tu hija. Así que le pregunté, ¿de dónde estás sacando esos mensajes? ¿Por qué piensas que los musulmanes tienen que estar enojados y que tenemos que matar gente? El invitado de hoy es Haras Rafik, uno de los principales expertos del mundo en extremismo islamista y radicalización. Durante más de 2 décadas ha asesorado a gobiernos, legisladores y agencias de seguridad sobre la amenaza del terrorismo y el islam político, ayudando a dar forma a políticas en los niveles más altos. También es miembro del Consejo de Musulmanes contra el Antisemitismo y una voz prominente en la lucha contra el odio, el extremismo y el antisemitismo. Hoy hablaremos sobre la ideología detrás de Hamas, el papel de la hermandad musulmana, la explosión de antisemitismo después del 7 de octubre, la influencia de Qatar y las universidades occidentales. ¿Y si Occidente está ganando o perdiendo la batalla por su futuro? Harás bienvenido a Stand Tall Israel. Daniel, gracias por invitarme. Es un placer estar contigo. No planeabas convertirte en un experto en contrarrestar el extremismo. Todo cambió, creo, por algo que tu hija de 7 años te dijo. Si puedes llevarnos de regreso a esa conversación. Por supuesto. Mi historia, Daniel, es que por parte de mi madre hemos estado en el Reino Unido, o la familia de ella ha estado en el Reino Unido desde 1901. Mi padre llegó en el 53. Nací en el 65 y cuando crecí de niño crecí como cualquier otra persona. Había muy pocas personas que se parecían a mí donde vivíamos. No existía eso de la política de identidad basada en la fe. Y por eso para nosotros era muy fácil. Y pudimos integrarnos a la comunidad sin perder nuestro sentido de lo que era nuestra identidad religiosa. Así que en casa, por supuesto, comía la comida pakistaní y el Islam es la religión, la fe que mi padre trajo al país, como muchos inmigrantes de esa época, donde no había dicotomía entre ser, para mí, británico y musulmán. Y para él, indio o pakistaní después de la partición, y musulmán, y luego británico, y fuera de la casa yo era como cualquier otra persona. Yo era un punk porque esa era la moda en ese entonces cuando era más joven. Y fui a la universidad, igual que muchos de mis amigos en ese entonces, me fui. Y en la universidad fue muy interesante porque porque el islamismo, y estoy seguro de que hablaremos de qué es el islamismo en un momento, el islamismo realmente no existía en grandes números en la universidad a la que fui. Así que me volví más como, no exactamente un comunista, pero no muy lejos. Tenía un peinado mohicano y quería prohibir la bomba, etcétera. Estaba estudiando medicina, pero decidí hacer otra cosa y me fui. Y entré al mundo corporativo y formé parte del consejo de administración de varias grandes entidades. Una de ellas, en los años 80, era una empresa de 19, en los 90, era una empresa de 19.000 millones de dólares en todo el mundo. Y luego, como bien dijiste, un día llegué, fue más o menos en 2003, y mi hija menor, mi hija me dijo, papá, no quiero ser musulmana. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no quieres ser musulmana? ¿Qué te hemos hecho? Y ella dijo, los musulmanes siempre están enojados y siempre están matando gente. No quiero estar enojada, no quiero matar a nadie, solo tengo 7 años. Imagínate escuchar eso de tu hija. Así que le pregunté, ¿de dónde estás sacando esos mensajes? ¿Por qué piensas que los musulmanes tienen que estar enojados y que tenemos que matar gente? Entonces ella toma el control remoto, prende la televisión y ahí estaba Sky News. Era justo después del 11 de septiembre. Los talibanes estaban ahí, Al-Qaeda aparecía en las imágenes y videos de ellos quemando efigies de Tony Blair y George Bush y disparando rifles. Esto desencadenó un proceso en mi mente. Aquí había una niña. Ella realmente no sabía nada sobre el Islam, tenía 7 años. Ella no sabía nada sobre geopolítica, no sabía nada sobre la vida, inocencia. ¿Por qué piensa de la manera en que lo hace? Y si ella piensa de esa manera, ¿qué pasa con otros niños musulmanes? Y igual de importante para mí, ¿qué pasa con mis vecinos que no son musulmanes? Así que esto desencadenó un periodo extraño en mi vida en el que viajé por todo el mundo. Terminé en Medio Oriente, en el Valle de Swat, en Pakistán, por todo el mundo, en Indonesia, solo para explorar qué significa ser musulmán.
Pero ¿tenían razón mis padres? Lo que se está mostrando ahora y la influencia que tienen personas y organizaciones como los talibanes, etcétera, la Jamaat e Islami, Al-Qaeda, ¿es ese el verdadero Islam? ¿Qué está pasando? Y este fue un proceso de aproximadamente un año, y regresé casi a la misma fe que me transmitió mi padre, donde la relación es personal entre cada individuo y Dios, el Dios de Abraham. Y hay un enfoque en la excelencia moral interna y es un deseo espiritual de acercarse más a Dios. Pero algo estaba pasando. Había personas en todo el mundo que eran musulmanes y que no estaban haciendo el bien, por así decirlo. Así que dejé lo que estaba haciendo y terminé fundando una ONG. También tuve que crear un par de empresas de medios solo para seguir pagando las cuentas. Y como dijiste correctamente, terminé en el grupo de trabajo de Tony Blair después del 7 de julio, también terminé en el de David Cameron. He trabajado con numerosos primeros ministros, secretarios de Estado, como mencionaste. Actualmente estoy trabajando con ISCA, el Instituto para el Estudio de la Política Global contra el Antisemitismo. Soy el vicepresidente de políticas ahí y durante los últimos 21 años ya, casi, me he enfocado en el extremismo, el islamismo, asesorando, implementando estrategias, tratando de diferenciar entre el Islam y el islamismo. Y también realmente trato de hacer lo que puedo y cumplir mi papel en defender nuestras democracias liberales. Ahora, ¿Qué te enseñaron tus viajes por el mundo sobre la brecha entre el Islam, como la religión que se supone que es y lo que se estaba haciendo en su nombre? Sí puedes ampliar sobre eso. sí, absolutamente. Quiero decir, antes que nada, creo que es muy importante diferenciar realmente entre el Islam y el islamismo. De la misma manera en que hay una diferencia entre lo social y el socialismo. Lo social es simplemente la forma en que interactuamos entre nosotros. Puede ser tomando una taza de café, puede ser lo que sea. El socialismo es una ideología política distinta que resulta ser de izquierda. El Islam es una religión y la practican muchísimas personas. Actualmente, un poco menos de 1.900 millones, aproximadamente 1.900 millones de personas en todo el mundo, de muchas maneras diferentes. Hay muchas sectas distintas. Hablamos de suníes y chiíes, pero hay muchísimas subsectas, hay muchísimas interpretaciones y formas de entender el Islam. Y muchas veces estas personas realmente excomulgan a las otras y seguimos, etcétera. Pero es una relación espiritual entre el individuo y Dios. Y sí hay cosas que se deben y no se deben hacer. El islamismo es una ideología política distinta, y por cierto nosotros no inventamos la palabra, el nombre islamismo. Proviene de la palabra Islam, de la hermandad musulmana, los Ikhwan al-Muslimin, cuando establecieron su carta para diferenciarse de los musulmanes comunes de Egipto en ese momento. Así que el islamismo es una ideología política distinta y es una interpretación plausible del Islam, una de muchas. Quiere dos cosas, y la tercera es una táctica. Lo primero que quiere hacer es establecer este Estado islámico utópico e imponer su versión de la ley estatal, basada en la Sharia. Por cierto, no existe tal cosa como un Islam clásico o tradicional con la Sharia como ley del Estado. Y cuando hablamos de la ley Sharia en inglés, ley es el sustantivo y Sharia es el adjetivo que describe al sustantivo. En árabe, Sharia es el sustantivo y literalmente significa el camino hacia la purificación o el camino hacia el oasis, y por lo tanto, el camino a través de la purificación hacia Dios. Siempre se ha entendido como un código personal. Sin embargo, existe algo llamado fiqh, la jurisprudencia, y hay tantas escuelas de jurisprudencia que surgen todo el tiempo. Pero la Sharia, como ley estatal, aparte de un periodo de tiempo en Andalucía, como respuesta a los francos, y aparte de cuando ISIS intentó declarar el Estado Islámico, y algunos países en Medio Oriente recientemente nunca han tenido un concepto de ley estatal llamado ley Sharia. Así que eso es lo primero, pero estos islamistas quieren establecer un Estado utópico y hacer cumplir, y digo, y estoy eligiendo mis palabras con mucho cuidado, hacer cumplir una versión de la ley, una ley estatal, basada en su interpretación de la Sharia, el código personal, de la jurisprudencia fiqh sobre todos sus ciudadanos. La segunda cosa que quieren hacer es difundir eso por todo el mundo. Y puedes imaginar que los estados-nación no van a quedarse de brazos cruzados y dejar que grupos como ISIL o ISIS lleguen y digan, oye, vengan y tomen el control y planten su bandera. Eso va a implicar lucha y guerra. La tercera cosa que mencioné fue la táctica. Y una de las principales tácticas que usan es lo que hemos estado llamando el opio de las masas.
Y eso es la destrucción de Israel como un Estado-nación dentro del Medio Oriente. Es algo en lo que la izquierda, bueno, los islamistas, y estoy seguro de que hablaremos de la izquierda regresiva y ahora de la extrema derecha, realmente pueden coincidir. Así que aprendí que hay una diferencia entre el Islam y el islamismo. Aprendí que lo que mi padre me enseñó era en realidad el Islam clásico tradicional. Conocí y estudié. Y uno de los más grandes y respetados jeques de su tiempo, el jeque Nassim al-Haqqani, y luego el jeque Hisham Kabani, ambos ya fallecidos. Y aprendí sobre la esencia espiritual pura de lo que significa ser musulmán bajo esta religión que ahora llamamos Islam. Y eso es lo que la mayoría de la gente quiere. Y también es muy interesante hablar de las palabras Islam y musulmán. Pero cuando tenía 15 años tuve la suerte de que mi clase en la escuela hicimos matemáticas y los exámenes GCSE, que en ese entonces eran los O-Levels, y también inglés un año antes porque pensaban que éramos inteligentes. Resultó que sí éramos inteligentes y obtuvimos muy buenas calificaciones en matemáticas e inglés. Así que cuando teníamos 15 o 16 años, en realidad estudiamos literatura inglesa. Y Shakespeare era, por razones obvias, una parte fundamental de ese plan de estudios que estudiamos. Y pensé, como un chico de 15 años que acaba de sacar la calificación más alta en el examen de inglés, que, como estábamos leyendo El Mercader de Venecia, iba a poder leer El Mercader de Venecia. Lo voy a entender y se me va a dar muy bien. Bueno, lo tomé. No pude entenderlo porque el inglés en el que estaba escrito tenía varios cientos de años y nadie hablaba ese inglés porque el contexto, las palabras, la forma en que está construido el idioma, no tenía ni idea. Y entonces recuerdo que fui a W. H. Smith en ese tiempo y compré algunos libros, y en un acto en particular había 3 interpretaciones diferentes. De manera similar, cuando vemos la palabra Islam, e incluso cuando vemos el Corán, Islam tenía un significado, la palabra Islam, hace 1400 años, y ahora tiene una interpretación, traducción o como quieras llamarlo, diferente de la misma palabra. Hace 1400 años Islam, bueno, hay muchas traducciones, interpretaciones. La que me gustaba, de nuevo, lo que mi padre me enseñó, que era generalmente lo que mucha gente de mi grupo de edad en ese momento pensaba, que la palabra Islam significa rendirse ante una deidad y alcanzar la paz interior y difundir la paz exterior. Por eso cuando nos saludamos decimos Salam alaikum, la paz sea contigo, o Shalom alaikum en las tradiciones judías. Todo el concepto es alcanzar la paz interior a través de la cercanía con Dios, la excelencia moral interna, la purificación del ser y difundir la paz exterior. Porque lo interior y lo exterior, lo primero que hacemos al principio es desearle la paz a alguien. Y la palabra musulmán o musulmí es cualquier persona que está tratando de someterse a una deidad, y en este caso al Dios de Abraham, y antes, porque había libros antes. No podemos ser tan arrogantes como para pensar que la primera vez que Dios se reveló fue durante la época de Ibrahim, la paz sea con él. También hubo gente antes de eso. Dawud, los salmos de Dawud y el Zabur en árabe. Cualquiera que esté tratando de hacer eso, o se somete y trata de hacerlo, es un musulmán o un musulmí. Así que eso es algo muy importante que creo debemos considerar. Y volví a aprender eso, lo volví a aprender cuando mis viajes por el mundo bajo los estudios de estos dos grandes sheikhs, que Dios esté complacido con ellos, me enseñaron. Pero en realidad fue cerrar el círculo de lo que mi padre nos había enseñado a mí, a mis hermanos y a todos los demás anteriormente. Pero ya sabes, cuando crecemos tendemos a rebelarnos y a olvidar, etc. Solo lo recuerdas después de que tus padres fallecen. Ahora, has pasado más de 20 años combatiendo el extremismo. ¿Estamos ganando o perdiendo? ¿Qué te preocupa más hoy que hace 20 años? Daniel, ¿cuánto tiempo tenemos? Creo que solo tenemos una hora. Intentaré dividir esto en partes más pequeñas, si me lo permites. Hace 20 años, cuando empecé a hacer esto, digamos, en el Reino Unido, para empezar, el Reino Unido apenas estaba saliendo del terrorismo de Irlanda del Norte, pero era casi terrorismo, pero con reglas, por decirlo así. Así que cuando el IRA iba a poner una bomba, como lo hicieron en Manchester y otros lugares en Londres, solía haber una llamada telefónica a la policía o algo así. Se enviaban mensajes codificados y se daba la oportunidad de evacuar a las personas para limitar las muertes.
Así que simplemente salimos de ahí. Al-Qaeda se había convertido en la amenaza de ese momento y era la amenaza de ese tiempo. Al-Qaeda era una organización, una institución que nosotros, Occidente, las personas que lideraban Al-Qaeda, Osama Bin Laden y otros, de alguna manera los alentamos a convertirse en los muyahidines en la guerra contra los soviéticos. Y luego decidieron que solo querían establecer un Estado Islámico y para ellos era mucho más que eso. Ayudamos a exportar la ideología del yihadismo salafista a la región de Pakistán, Swat, y personas que venían del Medio Oriente, etc. Así que la relación con el islamismo viene de mucho antes, incluso antes de eso. Si ves, ha habido muchos casos en el último siglo donde la inteligencia británica, la inteligencia estadounidense y otros han por sus propios intereses, y entiendo perfectamente que cada país, cada nación dice, soy británico y quiero que mi país haga lo mejor para nuestros intereses. Así que ha habido casos de colaborar con islamistas y luego dejar de hacerlo. En cuanto al islamismo, los islamistas de la Hermandad Musulmana que se originaron en Egipto y el Jamaat e Islami de la India en ese momento. Pero cuando yo entré en esto, Al-Qaeda era la amenaza terrorista. Y dentro de nuestra sociedad civil teníamos el arraigo institucional inspirado por la Hermandad Musulmana y el Jamaat e Islami. Y tamkin es la palabra que ellos usan. Y ISCAP acaba de hacer un informe en noviembre, que probablemente es uno de los mejores análisis a través de documentos fuente, explicando que está casi a la mitad de su plan de 100 años. Cómo la hermandad musulmana en particular está avanzando con esta estrategia que ellos armaron de Tamkin. Así que estábamos enfrentando una amenaza externa, una amenaza directa de Al-Qaeda y otros grupos. Y dentro de nuestra sociedad civil existía esta propagación a través del arraigo, mediante financiamiento proveniente del Medio Oriente. Y seamos honestos, a través de todos, o casi todos los países en ese momento, los Emiratos, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, todos estaban financiando el islamismo a través de la hermandad musulmana en los países occidentales. Así que eso es más o menos lo que estábamos enfrentando. El entrismo y la radicalización no eran tan efectivos, no habían sido tan efectivos como lo son ahora, el arraigo. Y te voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir con eso, y voy a usar algo. Así que pasé varios años como asesor en Europol. Europol es el equivalente de la Unión Europea al FBI y al Departamento Antiterrorista, y todo esto fue más o menos durante la época de ISIS. Y entonces una de las personas ahí, Gilles de Kock, y yo estábamos en un panel en Praga. Él lo dijo, así que puedo repetirlo porque no aplicaba la regla de Chatham House. Y esto era una especie de investigación que habíamos hecho y él estaba hablando de eso. Si tomamos la actitud de los musulmanes en cualquier momento, voy a usar X, Y y Z, X porque varía entre los estados-nación. X% de los musulmanes apoyan directamente a los grupos terroristas. Antes era Al-Qaeda, luego se convirtió en ISIL, Boko Haram, Al-Shabaab, Hamas y otros, etc. Luego tienes un Y% que en realidad simpatiza. Y lo que eso significa es que tienen los mismos objetivos, Hermandad Musulmana, Jamaat e Islami, Hizb ut-Tahrir, muchos, muchos otros. Podría seguir y nombrar a muchos de ellos. Los mismos objetivos, pero no creen en la violencia en este momento. Esa no es su táctica. Y luego tienes un Y%, un porcentaje, que son personas que no apoyan. No tienen los mismos objetivos, pero de alguna manera entienden por qué. Alguien podría querer ir y disparar a personas en Charlie Hebdo, o podría querer justificar el 7 de octubre basándose en su percepción de lo que son las políticas y la situación de la región. Gilles de Kock dijo que el tiempo más rápido que ha presenciado, según la evidencia, de alguien que pasa de la empatía a la simpatía y luego a volverse operativo es de 2 semanas. Hay un tipo llamado Siamani en el Reino Unido que tenía una bolsa con un machete, etc., y estaba en camino a matar a un oficial británico armado fuera de servicio. Por suerte, lo atraparon. Pero 3 meses y medio antes de que lo atraparan, ni siquiera era musulmán, era cristiano. Así que estos son los desafíos que estamos enfrentando. Me preguntas cómo estamos enfrentando eso. Una de las cosas que, bueno, en el área de apoyo material ha habido algunos buenos esfuerzos, digamos, en todo el mundo. En Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, escuchas sobre complots frustrados todo el tiempo. A veces logran pasar y la gente comete actos terroristas. Y por supuesto que lo hacen. Pero puedo decirte que, por mucho, hay muchísimos más complots que han sido frustrados.
Gracias a Dios, lo diré una vez más, que los que realmente se han cometido en Occidente. Y esto inicialmente venía del terrorismo inspirado por el islamismo. Así que cuando empecé en esto, a través de este entrismo, por el hecho de que nosotros en Occidente hemos fallado ahora en definir lo que significa ser británico, ser estadounidense, ser canadiense, esto ha sido, supongo, como echarle leña al fuego a través del medio de las redes sociales. Por cierto, nadie entra a las redes sociales y de repente, ¡zas!, ya es un yihadista o tiene que comprar algo. Alguien tiene que encontrarlos, alguien tiene que reclutarlos y necesitan ser guiados en cierta dirección. Pero lo que ha pasado es que la amenaza que ahora enfrentamos sigue estando, por mucho, en Occidente. ¿Proviene del yihadismo salafista islamista o del terrorismo? O jamás no son exactamente salafistas en su teología, pero siguen siendo islamistas de la hermandad musulmana. La triple amenaza a la que nos enfrentamos proviene de los islamistas y las teocracias, y también de la izquierda regresiva, porque hablamos de personas que mencionan la alianza rojo-verde, y estoy dispuesto a profundizar un poco más en eso. Pero más recientemente, también de la extrema derecha, los fascistas de la vieja escuela, las personas que están al aire y de repente desde la derecha ahora están adoptando la retórica del islamismo. Es casi como la teoría de la herradura. Estamos en una situación en el mundo que estamos viviendo el final de la República de Weimar otra vez, si soy honesto. Y lo que los une, lo que pueden unificar es su odio hacia los judíos, hacia el pueblo judío, y la deslegitimación y destrucción de Israel. Así que lo que enfrentamos ahora es lo que llamamos islamismo más allá de los islamistas y el Islam. La amenaza sigue ahí. Todavía existe la amenaza de la vieja escuela, la velocidad a la que la gente se está radicalizando. Ha habido ciertos eventos, el 7 de octubre fue uno. Quiero decir, cuando Hamás y otras organizaciones yihadistas de la región de Gaza hicieron lo que hicieron, estoy seguro de que ni en sus sueños más locos esperaban poder unir a otros. Estas personas, musulmanes que no son islamistas, que en realidad odian la ideología del islamismo, que en realidad odian la teología del salafismo y el wahabismo, que son la base del yihadismo salafista, radicalizados emocionalmente para trabajar con ellos. Personas de la izquierda, personas de la derecha también. Y la verdadera amenaza que enfrentamos ahora es este islamismo más allá de los islamistas y del Islam. Así es como estamos ahora. Y hay un montón de estrategias y cosas que necesitamos hacer. Y veo que hay ciertos países en el mundo, ya sabes, estamos enfrentando una insurgencia global. Ese es el punto. Y cualquier insurgencia global o cualquier tipo de actividad de este tipo necesita oportunidad, motivo y necesitan dinero. He hablado sobre los países de Medio Oriente en el pasado y cómo estaban financiando el islamismo. Los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, diría que casi por completo, han decidido después de la primavera árabe por sus propias razones que el islamismo, especialmente la hermandad musulmana, es una amenaza para ellos. Así que la han prohibido y han dejado de financiar muchas, si no es que todas, estas iniciativas en todo el mundo. Pero hay un país que todavía lo está haciendo. Y ese es Qatar. Si pudiéramos sacar a Qatar de la ecuación, si pudiéramos lograr que cambien la forma en que operan y el financiamiento, etc., entonces sería un juego completamente diferente. Así que esta insurgencia global en todo el mundo. Y por cierto, esto se adapta a sus objetivos y necesidades personales, políticas y geopolíticas, y son súper inteligentes. Y este afianzamiento, este tamkin, tiene 4 pilares por los que operan. Está el político, es decir, cambiar la legislación, influir en políticas y leyes. Está el control de la narrativa, lo político son las políticas y la legislación, el control de la narrativa, enmarcar la narrativa. Y también puedo hablar sobre la islamofobia y por qué ese término no es adecuado para su propósito, si quieres. Desde una perspectiva intelectual, intentan tomar el control de la guerra legal utilizando la ley. Y luego está la infiltración institucional. Y si puedes llegar a las mentes de jóvenes adultos inteligentes en las universidades, tienes personas que pueden ayudar a moldear el futuro. Y mucho del trabajo que hemos estado haciendo en ISCA, entre todas las demás áreas, ha sido recientemente sobre el dinero de las universidades. Influencia.
cambio de una dirección que ha sido dirigida por un Estado-nación que sigue siendo rebelde según la definición al compararlo con los otros países del Golfo por su propia agenda política. Y el islamismo, la hermandad musulmana y el wahabismo están arraigados dentro de su sistema. Esa fue una respuesta larga. Esa fue una especie de respuesta larga. Mis disculpas. Fuimos bastante lejos en muchos temas, ¿verdad? Mencioné la islamofobia, creo que es realmente interesante. Em, Probablemente has leído artículos o visto personas que dicen que los islamistas están usando el término islamofobia para rechazar y desviar críticas legítimas a su ideología. Pero déjame darte otro argumento. De nuevo, voy a hablar sobre las democracias liberales. Y ya hablé un poco de que, la verdad, no conozco otro lugar donde vivir. No quiero vivir en ningún otro lugar. Y para mí es frágil, muy frágil. Porque están usando nuestros mecanismos de las libertades que tenemos dentro de nuestras democracias liberales en su contra. Es la tolerancia a la intolerancia, como dijo Popper. Están usando nuestra tolerancia para hacernos tolerar lo que en realidad es intolerante. Y, sabes, ha habido algunos académicos, creo que fue Lovenstein quien habla sobre la democracia militante, pero ese no era el punto que quería plantear. Yo vivo en una democracia liberal, y en una democracia liberal, ningún conjunto de ideas, ningún conjunto de valores debería estar más allá de la crítica, la sátira, la parodia, lo que sea, incluyendo los valores en los que yo creo. Y el Islam es una religión, no es una etnia, es un conjunto de ideas, un conjunto de valores. Yo por mi parte suscribo y creo en cierta interpretación de ellos. En esa democracia liberal y secular, como dije, ningún conjunto de ideas o valores debe estar más allá de la crítica, la sátira, la parodia, incluso mis propias ideas y valores. Y defenderé el derecho de las personas a tener esos puntos de vista. Pero a ninguna persona se le debe negar la dignidad. Es cuando eso lleva a la discriminación y la intolerancia contra personas, en este caso que son musulmanas, pero en general por su religión, su fe, su género, etcétera, etcétera. Ya existen leyes que pueden y deben aplicarse de manera justa para todos. Así que eso es más o menos donde estamos en cuanto a la islamofobia, pero no recuerdo cómo llegamos a este punto o qué fue lo que nos llevó aquí. No, de hecho eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Podemos en Occidente luchar contra el islamismo, el islam político y al mismo tiempo defender a los musulmanes comunes y pacíficos? Creo que tenemos que hacerlo. Creo que es muy importante porque podemos hablar de sugerencias y cosas que se han intentado y cosas que no han funcionado. Pero si no hacemos eso, en realidad estamos destruyendo nuestras propias democracias liberales. En realidad estamos inclinándonos ante los fascistas. Hubo un intento de asesinato bárbaro y horrible. No puedo llamarlo de otra manera más que eso, por alguien que resultó ser un migrante sudanés en Irlanda del Norte, lo cual fue captado en video que circuló, creo, hace un par de noches o 2 o 3 noches. Y eso ha llevado a fascistas, gente común, personas que tal vez solo buscan una pelea, una combinación de personas. Y digo esto porque ha habido organizaciones fascistas conocidas que tienen a Anders Breivik como su héroe, que han convocado a estas marchas, así como también gente normal y gente común. No voy a decir que cada persona que ha estado en estas marchas sea de extrema derecha o fascista. Pero a lo que eso llevó ayer, no sé si viste en las noticias, llevó a que la gente rezara el Padre Nuestro y luego saliera a lanzar bombas incendiarias a las casas. En algunas ocasiones se fueron contra migrantes, personas morenas, personas negras y a menudo también contra otras personas que no lo eran, de forma indiscriminada, simplemente causando destrozos. Si no somos capaces de proteger nuestra democracia liberal, los extremistas, ya sean de la izquierda regresiva, de la extrema derecha, de la derecha dura o islamistas, van a ganar. Así que, antes que nada, es muy importante. Son estos mismos valores los que me permiten a mí y a cualquier otra persona ser quien quiera ser, tener las opiniones que quiera, siempre y cuando no dañen a nadie, no las impongan a otros o no violen la ley. Así que, antes que nada, es muy importante que lo hagamos. Si no lo hacemos, hemos perdido. Se trata de encontrar una manera de avanzar. De hecho, ya hemos perdido. Y es ahí donde hablo de el periodo posterior a la República de Weimar. Perdón, es como si estuviéramos viviendo en los últimos días de la República de Weimar, porque en este momento es muy peligroso.
Es cuando en la República de Weimar Hitler se aprovechó del hecho de que el pueblo alemán en ese entonces habían perdido la guerra mundial y estaban pagando por ello como botín de guerra, etcétera. La economía se había desplomado y la gente estaba desesperada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo él? Él se aferró a la ideología y las posturas políticas de extrema derecha de ese momento. Él fue a Italia y adoptó las ideas de la izquierda radical, las ideas regresivas de izquierda de Mussolini, pero lo juntó todo este espectro, y lo llamó a su movimiento el nacional socialista. Pero, ¿qué hizo? Él se aprovechó y trabajó sobre los miedos que tenía la gente. Él culpó a los judíos. Y lo de siempre, ya sabes, el viejo dicho, Ali Wiesel dijo, el difunto Ali Wiesel dijo, bueno, empieza con los judíos, pero no termina con los judíos. Siguió con otras cosas. Luego fueron otras personas. Y luego fue conquistar Polonia. Y después fue una expansión por todo el mundo. Y gracias a Dios por Churchill en esa etapa de su vida. No estoy hablando de nada más que haya hecho o no antes o después, sino de quien dio la pelea. De lo contrario, por parte de mi madre estaríamos hablando alemán y viviendo una vida fascista, autocrática y totalitaria, gobernados por un Estado fascista, autocrático y totalitario. Es muy importante cómo lo hacemos. Y hace un momento hablé sobre reconocer, también necesitamos entender los procesos de radicalización y cómo están ocurriendo. Voy a usar el islamismo como ejemplo, pero los procesos, los caminos no son muy diferentes si te vas a cualquier ideología. Y por cierto, los islamistas no han reinventado la rueda, han aprendido de los fascistas, han aprendido de los comunistas. Es alguien que entiende, y por cierto, el ideólogo, el segundo, el principal ideólogo, el segundo no ha sido, y luego tenemos a Said Qutb, y luego a Qaradawi, y ahora a Salabi. Pero Said Qutb, cuando escribió Hitos, que supongo que fue el equivalente del Capital, coqueteó mucho con el marxismo. Y yo pienso, este es mi análisis, creo que la única razón por la que no se convirtió en un marxista completo, un comunista, fue porque todavía creía en Dios. Así que aprendieron. El islamismo ha aprendido del comunismo y el marxismo. Están usando como escudo el término islamofobia. Están usando el arraigo institucional, han usado dinero de otros países de Medio Oriente en el pasado y ahora de Qatar. Y por supuesto en Turquía también están pasando muchas cosas, en Singapur y en otros lugares también. Los caminos que encontramos, y esto es a través de la desradicalización de exjihadistas, los extremistas. En una etapa anterior de mi vida, yo fui director general del primer centro de estudios contra el extremismo en el mundo durante unos 7 años y medio. Fundación Quilliam y Quilliam Internacional, operando en aproximadamente 4 países diferentes. Hay un inicio, un punto intermedio y un final. El punto intermedio es el lente, el islamismo en este caso. El punto de partida es una queja, y todo comienza con una queja. Y cada persona en el mundo, en cualquier momento, tiene una queja. Cuando me vaya a dormir esta noche, cierre los ojos, voy a tener una queja. Voy a pensar en algo que me está molestando. Y va a ser algo muy importante para mí. Pero mi queja no es la misma que la tuya o la de alguien más en África que no puede encontrar agua y comida. Pero para mí va a ser importante. Así que, si solo nos enfocamos en las quejas, solo estamos tapando un problema para que aparezca otro. Pero las quejas normalmente caen en 3 categorías principales. Quejas reales, podría ser racismo o alguna otra cosa. El líder de los atacantes de los atentados del 7 de julio en Londres, la queja que lo llevó por este camino del que voy a hablar, fue que se enamoró y su padre no le permitió casarse con la chica de la universidad. Los islamistas le ofrecieron una solución, por lo tanto él tenía una esperanza, y esa queja es una queja genuina, y hay vías de entrada y de salida. La segunda categoría son las quejas parciales. Hay cosas con las que yo, como ciudadano británico, no estoy de acuerdo y no he estado de acuerdo con ciertos aspectos de nuestra política exterior. Podría ser cualquier cosa. Pero mi pregunta para las personas que se radicalizarían es, ¿qué tiene que ver la política exterior británica con más de 1000 personas, tal vez 2000 personas? En realidad no sabemos el número exacto de personas, musulmanes, o miles de personas de Occidente, musulmanes que viajan por Irak y Siria para ir y matar a otros, unirse a ISIS y matar a otros musulmanes. Hay una verdad parcial y ellos usarán esto para reclutar, y luego hay agravios percibidos, cosas que en realidad no son agravios. Una anécdota que puedo contar es que había un ex colega mío, él solía ser un miembro de alto rango de un grupo llamado Hizb ut-Tahrir, que promovía un califato el año pasado.
Creo que fue el año pasado o el anterior cuando fueron prohibidos en el Reino Unido. Él iba en un tren y vio a una joven madre. Ella llevaba el hijab, por lo tanto debía ser musulmana, y tenía un niño pequeño. Ella estaba leyendo un periódico. La portada mostraba a una celebridad que acababa de ser condenada, declarada culpable de pedofilia. Se dio cuenta en su mente que en ese momento esta mujer probablemente tendría una actitud protectora alrededor de su hijo pequeño, y comenzó una conversación sobre cómo Occidente está tan moralmente corrupto. Mira a todas estas personas que ellos consideran modelos a seguir, etcétera, etcétera. Finalmente la convenció de que la única manera en que podía proteger a su hijo pequeño como madre joven era unirse al movimiento del califato y crear la Ummah musulmana global con un califa. Genuino, parcial y percibido. En medio hay una lente. Y en la lente hay 5 macromovimientos. ISIS, Al-Qaeda, ellos no radicalizan a nadie. Lo que hacen es tomar lo que grupos como la Hermandad Musulmana y la Jamaat e Islami hacen en los primeros 5 puntos macro sobre condiciones de pensamiento grupal de las que voy a hablar, que son legales en una democracia liberal, y luego empujan a algunos de ellos al límite para que pasen al 6 y 7. El primero es que perteneces a un grupo, a esta pandilla. Lo segundo es que solo las personas de este grupo son parte de la pandilla. Todos los demás, incluso otros musulmanes, no son parte de ella. El tercero es que la pandilla, el grupo, está siendo, ¿cuál es la palabra que busco? Está siendo atacado, está siendo atacado. Y la cuarta parte del pensamiento grupal es que todos los que están fuera del grupo son cómplices de ese ataque. Y la número 5 es la narrativa supremacista. Todo esto es legal. ISIS llega, Al-Qaeda llega y hace que algunos de ellos crucen la línea. Número 6. La violencia está justificada. La autodefensa está justificada y la violencia es la única manera. Esta es la perspectiva. Y todo el proceso de radicalización observa este agravio, esta perspectiva. Y el resultado es lo que vemos en las calles, lo que vemos en los ataques terroristas, lo que vemos en el reclutamiento en línea, lo que vemos en el antisemitismo. Lo que vemos es un montón de cosas diferentes. Tienes que llevar a la persona por este proceso: agravio, ideología, reclutadores carismáticos, y cambiar la identidad que tiene este individuo para lograr que se mueva en esa dirección. Bien, si entendemos eso, disculpa que me haya tardado tanto en explicarlo. Pero si entendemos eso, entonces como sociedad civil podemos empezar a proponer soluciones. Lo mismo aplica para la extrema izquierda. Lo mismo aplica para la extrema derecha. Es un proceso similar, solo que con terminologías diferentes. Podemos empezar a involucrar al gobierno, universidades, personas, activistas y redes sociales desde movimientos de base, padres, escuelas, etc. Podemos empezar a implementar estrategias y tácticas para diagnosticar, exponer, interrumpir y combatir la ideología. Porque si solo nos enfocamos en el extremo más violento del terrorismo, lo único que estamos haciendo es contener el problema. Y me preguntaste qué es diferente de hace 20 años. No hemos hecho suficiente trabajo en las 5 áreas que mencioné: el pensamiento de grupo, que es la construcción de resiliencia dentro de la comunidad, para que cuando estas ideologías les sean impuestas no cedan, sino que tengan la resiliencia para resistir. Hace 20, 30, 40 años había más resiliencia, así que empezamos a poner cosas ahí. El punto de partida tiene que ser desde una perspectiva de la sociedad civil. Ver el islamismo como una ideología política y tratarlo de la misma manera en que trataríamos el fascismo, el comunismo, el racismo o cualquier otra cosa que vaya en contra de nuestra democracia liberal, y ser consistentes con nuestros valores. Si estamos luchando contra esa ideología, no estamos yendo en contra de los musulmanes como tal, es contra aquellos que creen en ella, porque podemos exponerlos. Eso es lo primero. Número 2. Los gobiernos necesitan implementar leyes. Recientemente, Estados Unidos, a través de una orden ejecutiva y luego mediante el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro OFAC, ha designado a la Hermandad Musulmana como una entidad terrorista en 3 países, Organización Terrorista Extranjera, FTO, en 3 países: Egipto, Jordania y Líbano. Ese es el primer paso de un país occidental para reconocer que la ideología de la hermandad musulmana realmente juega un papel y conduce al terrorismo. Pero ahora lo que tenemos que hacer es llevarlo a Estados Unidos o al Reino Unido. Bueno, el Reino Unido ni siquiera lo ha hecho, pero voy a usar a Estados Unidos. Ahora voy a cambiar del Reino Unido a Estados Unidos. La siguiente fase de eso es porque la hermandad musulmana no existe como entidad en Estados Unidos ni en ningún país occidental. No existe.
No hay una hermandad musulmana Shia o algo así para realmente prohibirla. No existía en estos tres países y también existe en otros países. Y mi esperanza es que esto se amplíe a otros países, y se basa en los requisitos que Estados Unidos tiene para designar como una organización terrorista extranjera. Se han nombrado individuos, entidades, organizaciones y la hermandad musulmana. Entonces, ¿qué haces con eso? Bueno, hablé sobre esta estrategia de afianzamiento en Tamkín. El proyecto era un plan a 100 años, el memorando exploratorio era sobre cómo hacerlo en Norteamérica. Y deberían leer nuestro informe de noviembre, Infiltración Estratégica de la Hermandad Musulmana en Estados Unidos. Está en línea. Lo explica. Hay una versión de 25 páginas y una versión de 200 y tantas páginas. Elijan la que prefieran. Lo que ahora necesitamos hacer desde una perspectiva gubernamental es reconocer que estas son organizaciones proxy. No podemos llamarlos frentes. Ni siquiera podemos llamarlos organizaciones de la hermandad musulmana, pero son intermediarios, y como mínimo están alineados con la hermandad musulmana en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, etc. Donde el dinero, las personas y las ideologías han llegado y han creado estos grupos y organizaciones. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Tenemos que interrumpirlos? Tenemos que buscar los vínculos que tienen con estas entidades y empezar a hacer algo al respecto. Porque prohibir una ideología en una democracia liberal es algo inaudito. Quiero decir, el KKK, por ejemplo, nunca fue prohibido en Estados Unidos. Y mira lo que hicieron. Literalmente colgaban a los afroamericanos linchándolos de los árboles. Nunca fueron prohibidos, pero lo que hicieron las autoridades fue perseguirlos por comportamiento criminal. Eso es lo que los gobiernos deben hacer. Pero el primer paso es reconocer que sin la ideología no existe jamás. Sin la ideología no tienes a Al-Qaeda, ISIS, no tienes a Boko Haram, ninguno de estos grupos. Así que reconozcan que los gobiernos necesitan hacer eso. Nosotros, como sociedad civil, necesitamos buscar las cosas que nos unen y empezar de la misma manera otra vez. Y el movimiento anti-apartheid. El islamismo es fascista. He sido catalogado por islamistas y muchas otras personas como yo como un islamófobo. El Southern Poverty Law Center fue tras Majid Nawaz, quien era presidente de Quilliam en ese momento, y Quilliam, donde yo era director general, y nos nombraron como extremistas antimusulmanes o intolerantes antimusulmanes. Los llevamos a la corte el día anterior. Nos dieron una disculpa. Llegamos a un acuerdo por $3.3 millones, es noticia. Southern Poverty Law Center. Tenemos que ir tras ellos de la misma manera en que iríamos tras el comunismo, el fascismo, el racismo y otras formas de xenofobia dentro de nuestra sociedad civil. Y los valores compartidos necesitan definirse un poco más. ¿Qué significa eso ahora? Ahora, ¿qué significa ser ciudadano de una democracia liberal? Esa es la pregunta ahora. Luego tenemos nuestros subgrupos, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, etc. ¿Cuáles son nuestros valores compartidos? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son nuestros valores compartidos? Construyan alianzas, musulmanes, no musulmanes, judíos, cristianos, personas de fe, personas sin fe, y enfrenten este desafío. Podría hablar horas y horas sobre esto, pero eso es básicamente lo que creo ahora mismo, que es tan grave. Necesitan actuar. Hablemos de las universidades. Muy, muy importante. Hablemos de la educación en sí. ISCAP hicimos un informe sobre Texas A&M hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Y encontramos sus contratos y encontramos 3 cosas. Bueno, en realidad 4 cosas. Primero, había aproximadamente $1.9 mil millones de dinero no declarado que había llegado a Texas A&M de un intermediario catarí. En segundo lugar, toda la investigación, la propiedad intelectual, pertenecía al financiador. Y Texas A&M estaba haciendo cosas bastante avanzadas. El segundo punto era que hasta el 10% de esas subvenciones de investigación las encontramos. Las encontramos en el sitio web de la Fundación Qatar de Qatar y las descargamos muy rápido. Un poco menos del 10%, creo que aproximadamente entre 5 y 10% tenían potencial de doble uso. Podría ser nuclear, podría ser cibernético, podría ser lo que sea. La Universidad Texas A&M, una de las universidades que, ya sabes, que supervisa el sitio donde se desarrolló la bomba atómica, por ejemplo, el Proyecto Manhattan. Un porcentaje de esta propiedad intelectual tenía doble uso. La tercera cosa es que, bajo este contrato, tenían acceso a toda la información de la asociación estudiantil. Eso es algo enorme en Estados Unidos, que un intermediario de un estado extranjero tenga acceso a la información de los estudiantes. Así que publicamos un informe. Se opusieron. Publicamos otro informe. Se volvió viral.
La Universidad Texas A&M hizo lo correcto. Se retiraron de Qatar, en Education City, en Doha. Pero hemos tenido otros resultados con el programa en la Universidad Brown, el programa Choices, donde la Fundación Qatar Internacional estaba financiando propaganda antisemita, antioccidental e incluso en contra de personas musulmanas como yo. Es propaganda, no era educación. Y recientemente hicimos un informe hace unas semanas sobre la Fundación Qatar Internacional, que es un intermediario de Qatar en Estados Unidos. Y a través de los datos encontramos muchas cosas. Es el último informe en el sitio web, el más reciente. Y resulta que no voy a decir que lo hicieron gracias a nosotros. No estoy diciendo eso en absoluto. Pero pedimos una investigación. Otras entidades también lo hicieron. Pero hicimos un análisis forense bastante completo y ellos decidieron cerrar sus operaciones en Estados Unidos para el kinder a preparatoria, ir avanzando poco a poco, sufrir derrotas, ganar algunas batallas como sociedad civil. Úsalo, de hecho, haz ingeniería inversa de lo que han hecho, los 4 pilares clave. Pero para eso necesitamos aliados, necesitamos trabajar juntos, necesitamos tener un punto de partida, necesitamos reconocer que es islamismo y no islam. Es la izquierda regresiva y no la centroizquierda. Es la derecha dura, la extrema derecha y no la centroderecha. Este es el espacio donde podemos unirnos, como el centro, el terreno centrista, reconocer lo que defendemos y qué es lo que estamos enfrentando. Empiecen a poner estas cosas en práctica. Perdón, de nuevo, me extendí mucho. Lo siento mucho, Daniel. Bien, y nos queda poco tiempo. Quiero hablar contigo sobre el 7 de octubre. ¿El 7 de octubre confirmó los temores sobre los que has estado advirtiendo durante años? ¿Y por qué crees que tanta gente estuvo dispuesta a justificar o excusar a Hamás? Tal vez puedas hablar sobre la Alianza Rojo-Verde. Este arraigo, este arraigo institucional, mencioné que Quds era marxista. Cuando la izquierda aquí, mientras más a la izquierda vas, cuando escuchas argumentos intelectuales o ideológicos de los islamistas porque Quds era marxista, suenan familiares. Eso es muy importante. Hace años hice un curso de capacitación con algunos funcionarios públicos y puse en el lado izquierdo 7 agravios. Y les dije, aquí hay un marcador, vayan y márquenlos. Marcaron cada uno de ellos. Y yo volteé la hoja del rotafolio, algunos de los agravios globales de Bin Laden, los agravios del yihad global salafista. Todos estaban ahí y más. Así que les son familiares. Y las administraciones públicas en todo el mundo, institucionalmente, son de centroizquierda. Eso es lo que es. Eso es lo primero. En segundo lugar, ahora también voy a hablar de la derecha, porque no hablamos lo suficiente de la derecha. Cuando Kutuba y Salabi y todas estas personas hablan de los judíos y dicen, ya sabes, antes eran los judíos son malvados. Ahora lo han planteado así, todo lo malo es judío y los protocolos de los sabios de Sión, los viejos tópicos. Así que cuando ocurrió el 7 de octubre, esto llevaba décadas sucediendo, sin control. No me sorprendió porque el terreno ya estaba preparado y había estado así durante décadas en las universidades, en los movimientos activistas, dentro de la burocracia institucional, en las redes sociales, en la televisión. El trabajo de base se había hecho durante décadas, sin ser cuestionado por miedo a la islamofobia, por miedo a las viejas ideas del colonialismo del pasado y cómo Gran Bretaña y otros países no se han comportado muy bien, etc. No me sorprendió. Pero lo que también es realmente interesante es que si observas los factores de radicalización, porque eso es lo que realmente estamos analizando, son los aspectos intelectuales, ideológicos, sociales, emocionales y religiosos los que mueven a las personas hacia un punto de vista particular desde una perspectiva islamista, seas musulmán o no. Y el más grande en el mundo en el que vivimos es el emocional. Si se puede crear la narrativa de que esto fue X, Y, Z y que ABC están sufriendo y que tus gobiernos son cómplices, mézclalo con todas las demás cosas. Es simplemente radicalización al extremo. Los movimientos estaban listos con su propaganda en algunos países, literalmente el día 7. Así que eso llevó a que algunos también estuvieran listos el día 8. Carteles y marchas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que entonces, si lo piensas lógicamente, alguien debió saber que algo se avecinaba, no cuándo. Desde su perspectiva fue un ataque coordinado y bien planeado. Ya se había preparado el terreno. Décadas de arraigo sin oposición, no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que aún así la gente no lo puede ver. O que algunas personas no lo pueden ver, personas que ya han estado en movimientos antes. Conozco personas que antes fueron comunistas. Conozco personas que fueron ex-neonazis. No lo pueden ver.
Y creo que en algún momento tal vez existe el deseo de no verlo. Y lo último que diré es, mira, soy británico. Soy británico, hasta donde sé, no conozco ningún otro lugar. No tengo ninguna otra nacionalidad, pero incluso en mi país, recuerdo que cuando era joven, el antisemitismo institucional nunca desapareció. Siempre estuvo ahí. Así que tal vez había un deseo de creer, de querer creer en algún nivel subconsciente, todas las cosas que se decían sobre el pueblo judío. No me sorprende, pero esta alianza es fuerte. La alianza rojo-verde ha existido durante décadas. Si observas muchos de los movimientos sindicales, verás islamistas líderes, que no solo se han afianzado, sino que tienen posiciones de liderazgo. Mira a los políticos en Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, él fundó el capítulo de las JAP que hemos demostrado, los estudiantes por la justicia en Palestina, que hemos demostrado en nuestro informe, que el liderazgo de los musulmanes estadounidenses por Palestina, el liderazgo de las JAP, tienen vínculos directos, como se demostró en un tribunal de Estados Unidos a través del juicio de la Fundación Tierra Santa, con terroristas. Y aún así muchos judíos en Nueva York votaron por él. Ellos pueden desviar la atención, pueden usar esto de manera emocional porque estoy seguro de que la gente en Nueva York, la gente común, se preocupa por su bolsillo y por cómo pueden pagar las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la emoción que están manipulando. Pero los islamistas en términos de política, pero los islamistas realmente durante décadas han tocado las fibras emocionales. Y mi preocupación ahora es que la respuesta, las cosas que necesitamos hacer, incluyendo lograr que Qatar deje de hacer lo que está haciendo, de la misma manera que Arabia Saudita y otros lo han hecho. Espero que podamos hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Estamos hablando ahora mismo durante un periodo de confrontación directa entre Israel e Irán. ¿Qué deberían entender las personas sobre el papel de la República Islámica de Irán en el movimiento islamista más amplio y el terrorismo a nivel mundial? El régimen iraní es un movimiento islamista chiita. Ellos creen en algo llamado la tutela de los sabios, y lo que hicieron fue tomar la fusión islamista de la Iglesia y el Estado, y por primera vez en las tradiciones chiitas lo trajeron. Hay personas en Sistani, que está en Irak, quien es el ayatolá. No tengo opinión sobre si es una buena o mala persona, pero ciertamente él no cree en el islamismo ni en la integración de la Iglesia y el Estado. Así que desde esa perspectiva, ellos son islamistas chiitas. Que ellos trabajen con Hamás y con otras entidades en la región es solo algo táctico. Al final del día, parte de su credo central es que están preparando el camino para el Mesías, para el Mahdi, y quieren el control de la Meca y Medina. Eso es lo que realmente quieren. En su teología, ni siquiera consideran a Jerusalén, el monte del templo o la batalla de Al-Maqdis como un lugar realmente sagrado. Pero son los sunitas tradicionales quienes creen en el viaje nocturno. La teología chiita tradicional cree que el viaje nocturno ocurre en otro lugar, no en Jerusalén. Así que ni siquiera es tan importante para ellos desde una perspectiva teológica, pero tácticamente es vital este opio de las masas. Y durante décadas, por decenas de décadas, desde la creación de Israel en esta ocasión y las guerras, etcétera, esto es lo que, ya sabes, une a la gente. El panarabismo en su momento luego, pero ellos son una organización islamista chiita que afirman estar allanando el camino para el Mahdi y son una amenaza, así que no solo para Israel, sino una amenaza para cada país de la región, porque ellos, en su credo, creen que estos son los gobernantes de los países y la gente que cree en eso, y ni siquiera son musulmanes, y de hecho son los enemigos, y es algo táctico, así que son una amenaza para cada país en el Medio Oriente. Ahora bien, en el plano de la guerra asimétrica, también son una amenaza para todo Occidente, porque son una parte importante de esta insurgencia global. Y estoy seguro, bueno, lo sabemos porque ha habido planes y complots terroristas frustrados y muchas detenciones en el Reino Unido, Australia y otros lugares también. También son una amenaza para nosotros en Occidente, pero por diferentes razones. Harris, quiero agradecerte por tu tiempo y por esta conversación tan reveladora. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Dónde pueden leer tus artículos y cosas así? Pueden encontrarme a través del correo de ISCAP, info@iscap.org. Ahí me pueden contactar, no hay ningún problema. Y lo que escribimos, lo que hacemos, tenemos una política en ISCAP de que cada proyecto, cada investigación en la que trabajamos, en realidad es un trabajo en equipo.
Y por eso no ponemos nombres de personas, autores, etcétera. Todo es colaborativo. Pero nuestros trabajos los puedes encontrar en el sitio web de eSCAP. En la sección de Sigue el Dinero, el trabajo más reciente de los últimos 3 años está en la sección de Sigue el Dinero dentro del sitio web de eSCAP. Gracias de nuevo. Es un placer, Daniel. Gracias por invitarme.